con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Habrá dejado algo de estado físico? No, sí, sí. A propósito de estado físico, estamos con Álvaro y con Benjamín. ¿Cómo está Benjamín? Muy bien, Rocco, muy buenas tardes a todos quienes nos escuchan hoy día. Bueno, buenas tardes, Álvaro. Aquí, contentos de estar un nuevo día aquí en Rocco TV. ¿Y cómo está Álvaro? ¿Se acostumbra a los fríos de la Patagonia o no? Buenas noches, sí. Aquí hoy día fue más benigno el frío, pero la semana pasada encontré que cayó la helada bastante fuerte, así que, pero no tanto como menos 15 grados que al mismo año anterior, yo las presencié muy fuerte. Pero no, bien, muy bien, aquí en la región muy contento. Bueno, nosotros vivimos en una época más de 50 días con 18 grados bajo cero. Sí, no, claro. En el 82, cuando yo llegué aquí, lo único que quería era irme. Pero un caballo blanco no alcanzaba a durar un día. Un white horse. Claro. Oye, dicen que el mundial es mucho más que fútbol, más que láminas, más que goles. Creo que en cierta manera el mundial ha unido a las personas. De repente uno se encuentra con una persona que no conoce y se habla del mundial. En la casa la gente se junta, se reúne. Sí. ¿Qué ha significado a usted este momento? Yo lo estoy viviendo desde el año, el más importante para mí fue en 1962, cuando Chile salió del cero, Brasil primero, y lo viví ahí en la cancha prácticamente, ¿no? En la tribuna. ¿Qué significa para ti, para tu familia, todo esto? La verdad, mira, yo creo que sí, ahora cuando Chile no participa dentro del Mundial como que cambia un poquito la visión y el ánimo, por supuesto. Ahora, siempre esta actividad mundial, por supuesto el deporte, la unión de deporte, creo que muchas veces, la mayoría de las veces saca lo mejor de las personas. Y también es un motivo para la reunión, los fanáticos del fútbol, ver a sus principales estrellas, compartir, independiente que esté en horario laboral, pero estar escuchando en la radio y su equipo favorito. Así que creo que es apasionante, reúne a los amigos, familia y por supuesto siempre con la esperanza que sea la competición lo principal y el juego lo más preponderante. ¿Y para ti en lo personal no te ha significado mucho? Sí, he estado un poco alejado como ver los partidos, estar al tanto. O sea, vi, eso sí, el partido de Argentina con Verde. ¿Cómo se llama este equipo? Cabo Verde. Cabo Verde, efectivamente. Ah, estuvo bueno ese, sí. Sí, ese partido estuvo muy peleado, estuvo apasionante. Así es que, no, ahí lo disfruté. Uy, estaba, pero no se sabía quién iba a ganar. Pero no esperabas que Brasil se fuera para la casa. Tampoco lo esperé, pero en el fútbol... Brasil-Noruega, ¿no? ¿Ah? El de Brasil-Noruega. Sí. Sí, no, partidazo. Y el padre del goleador también derrotó a Brasil en su tiempo. Mira. También fue jugador de Noruega. Buena, de Harlan. Sí. Oye, ¿y en lo tuyo qué te pareció? A mí el partido, o sea, el Mundial, he tenido la oportunidad de verlo, he disfrutado los partidos ahí, ha sido una instancia, ¿cierto?, de reunión, como dice Álvaro, con amigos, qué sé yo, para pasarlo bien, pero no ha estado exento de polémica, ¿no? Y de estos vínculos también con el poder, con la economía. Trae una tarjeta roja que el árbitro le cursó a Balogun, ¿cierto?, el mejor jugador de Estados Unidos, según las palabras del propio presidente de ese país, Donald Trump. Donald Trump llamó a Infantino, que es el presidente de la FIFA. Levante Claro, y le dijo, oiga, quiero que levante la tarjeta. Y luego de esa llamada de Donald Trump, le levantaron la tarjeta a Balogun. Por lo tanto, Balogun va a poder competir en el próximo partido, ¿cierto?, de la Copa del Mundo, con una evidente intervención de parte del presidente de Estados Unidos, que cada vez más se parece a un reyesuelo. O sea que si Trump llama a un senador de acá también puede pasar lo mismo. Tal vez sí, pues claro, imagínate. Entonces, tenemos esa polémica que es bien concreta, ¿no? Y de hecho, nosotros nos hemos enterado
por los mismos dichos de Donald Trump, ¿no? Porque Donald Trump sacó un tuit diciendo, bueno, gracias, tras la llamada se resolvió esto, gracias FIFA, y después le preguntaron por esto en una conferencia de prensa y él explicó todo, tal cual como lo estoy diciendo yo, que ocurrió la tarjeta roja, él le pareció muy injusto porque él no entendía muy bien esto de la tarjeta roja y se enteró que la tarjeta roja inhabilitaba al jugador para el próximo partido y dijo, no, esto por un año, ahora por un año. Claro, por más tiempo de ese partido en específico, dijo no, y hizo su llamada porque de acuerdo a su criterio, muy poco futbolístico, le parecía muy injusto, porque desde que nosotros, cierto, sabemos de los mundiales, las tarjetas rojas significan una suspensión, al menos, durante un partido. Claro, por lo menos el próximo partido, entonces... O sea, se chascrió la cosa. Sí, porque ahí pierde seriedad, ¿no? el deporte, ¿cierto? Porque el deporte, el chiste que tiene es que es igualitario, ¿cachai? Ese es el chiste del deporte, de la Copa del Mundo, que se puede encontrar, ¿cierto? Como fue con Noruega y Brasil, y nos puede dar una sorpresa, ¿no? Que se puede encontrar Cabo Verde, ¿cierto? Con Argentina, y también puede generar una sorpresa, ¿cierto? Y países chicos con países grandes, con distinto presupuesto, pero realmente es el talento humano, ¿no? Nuestros cuerpos, ¿cierto? Que están en juego ahí, que se hacen valer de acuerdo a sus no hay equipo chico. Claro, ¿no? Todos tenemos 11 jugadores. Sí, O'Higgins le ganó a Colo Colo 4-1 claro. el fin de semana. Sí. Entonces, cuando el poder real, por decirlo así, se mete de esa manera, y sobre todo el poder político, en este caso de Estados Unidos, de Donald Trump, se mete en las sanciones que los árbitros señalan producto de la evidencia, y ex post tienen la capacidad de revertir medidas sancionatorias, es porque ya no es fútbol. Y como que no se pueden ni abrazar los grandes dirigentes tampoco cuando hay un gol. Ya no. Ya estuve mirando y por ahí... Sí, se puede interpretar como una influencia por los dirigentes hacia el equipo. Bueno, por supuesto que la FIFA, toda esta organización de fútbol manejan unas cantidades siderales de plata, de auspicio. Y por supuesto, igual critico en este caso muy desafortunado la gestión que hizo el presidente Trump para influir en este caso no que se revirtiera la tarjeta roja al jugador, así que comparto esa opinión. No es parte del fútbol eso. No, claro, porque cuando la cosa es tan evidente, es tan grotesca, el deporte pierde su sentido mismo, ¿no? Que es el sentido de poder, como disciplina, de que los cuerpos humanos, digamos, demuestran su talento, ¿cierto? Es como las viejas olimpiadas, ¿no? En la antigua Grecia el chiste justamente era demostrar la capacidad de los seres humanos cuando se esfuerzan con disciplina, cuando mantienen constancia. Estrategia. Claro, en este caso la estrategia, ¿no? Por un juego en equipo. Y eso cuando ya tenía el poder fáctico detrás, o sea... un país chico no tiene ninguna posibilidad, claro. porque nadie tiene el poder, ¿cierto?, que tiene Donald Trump respecto a la FIFA, que no olvidemos que antes del Mundial, antes de que iniciara, pero cuando estaba en su proceso de instalación del Mundial en Estados Unidos y en México y Canadá, la FIFA le entregó el Premio de la Paz a Donald Trump, que es un premio que inventaron, que no existía. Pero la FIFA inventó un premio para darle a Donald Trump que se llama el Premio de la Paz. Entonces, estamos ante una situación del mundo, por cierto, geopolítico, ¿no? Donde tenemos un gran rey del mundo, o él quiere plantearse así, que es Donald Trump, que de hecho está modificando cuestiones, símbolos importantes de dicho Estado. Hoy día retratos de Donald Trump en las instituciones públicas no solamente son los retratos que digamos del cuadro, sino que son más grandes. Se quiere poner en el muro de Dakota, el muro este que tienen los presidentes tallados, ¿cierto?, en piedra. Sí. Él está trabajando para que esté su rostro puesto en el muro de Dakota del Sur. Entonces está teniendo una serie de comportamientos que son propios de un dictador y de un rey, digamos. Entonces, ¿cómo habrías reaccionado tú si esa solicitud la hubiese hecho Putin? No, de la misma manera, pero no corresponde. El punto es que la FIFA probablemente no lo hubiese atendido. Pero haciendo un paralelismo de ese poder fáctico que mencionaste y también de esta polémica que no nos consta o no me consta que haya sucedido respecto a las supuestas amenazas que hizo una organización criminal a los jugadores de Ecuador para que perdieran. O sea, está latente esa situación, no sé si se ha investigado, no hay un pronunciamiento oficial,
Pero eso yo lo encuentro mucho más grave que una organización criminal haya amenazado a los jugadores de Ecuador que no podían jugar mal directamente contra el equipo mexicano. O sea, ese otro tema súper importante que de alguna forma oficialmente están los rumores, no se ha tratado, pero sería mucho peor que esta conducta que de alguna forma ya sabemos cómo es Donald Trump. Creo yo. El mismo trato a Irán. Sí, el mismo trato de Irán también deja cierto un antecedente bien triste, bien lamentable, que también orada el sentido igualitario que tiene el fútbol. Insisto con esa idea, ¿no? De que la idea del fútbol es que tú, en la cancha somos todos iguales, digamos, y depende de tus capacidades de correr, que se adquieren con disciplina, con esfuerzo, con trabajo en equipo, tú te vales respecto al otro, y claro, cuando el poder está entre medio, el poder político en este caso, de Estados Unidos como un gran imperio que lo es complicado. Ahora, no son todos iguales, cada equipo tiene sus condiciones físicas, las plantillas son totalmente distintas de un equipo de otro, o sea, plantillas de Brasil, Argentina manejan millones, o Inglaterra, que eso da cuenta de la competitividad que existe dentro del mundo del fútbol, a diferencia de otros países más modestos que hicieron todo el esfuerzo, como Cabo Verde, que dieron todo su esfuerzo para poder jugar de igual a igual con Argentina, pero sí, obviamente que se nota la diferencia de plantilla en los equipos, y eso hace una diferencia entre la competitividad o equipos que quizás clasificaron en otras condiciones, pero que no, sus jugadores no compiten en grandes ¿Y tienen alguna mirada de quién podría ser el número uno en este festival? En este mundial, digo. Sí, yo creo que es la oportunidad, para muchos creo yo, que es como la reivindicación de Portugal a través de su figura CR7, que pueda obtener la Copa del Mundo. Creo, desde esa mirada. Portugal es el hombre. Creo yo, Sí, o sea, yo lo dije en la última... ¿Quedó eliminado? Recién. Quedó eliminado. Sí, pues yo está a puertas Eso del fue en retiro. España, ¿no? Sí, pues ya no sé si no creo que juegue otro mundial. Sí, bueno, una lástima. Yo la verdad, mi favorito era Uruguay, después estuve con México, también fue eliminado. Sí, pues México estaba también. Pero Argentina, ¿cómo mira? Bueno, Argentina sin duda que es un candidato, ¿no? Brasil también quedó fuera, así que bueno. Colombia. Yo sin duda que voy por un país latinoamericano, eso lo tengo claro. Sí, yo también. Bueno, dejemos el fútbol. Oye, Hernán Gil, ¿lo escuchaste tú al hombre que rescataron los bomberos chilenos? Es que estuvo 7 días bajo los escombros en Venezuela. No lo escuché, ¿no? No Sí, viste. fue un equipo de los USAR de chilenos. USAR, sí, fue impresionante. Fue una metodología tan precisa, porque el hecho de sacar a una persona de los escombros no es llegar y sacar, o sea, desde el tema médico que podría afectarle, sacar una piedra o un escombro, afectar a su circulación, y eso en definitiva quizás se le podría transformar en un trombo, y toda esa especialización en la técnica que ocuparon se logró tener, 7 días en esa tarea ardua. Claro. No, y estoy leyendo que estuvo 8 días sepultado, ¿cierto? Y claro, bueno, fue un desastre tremendo lo del terremoto, ¿cierto? El doble terremoto. Lo que son las tareas ahora. Sí, claro. Imagínate, hubiésemos tenido eso en el colegio nosotros. Sí, bueno, la inmediatez, ¿cierto? De la información. Inmediata, No, que es importante porque de esa manera se puede, ¿cierto?, informar de manera inmediata de lo que en este caso, ¿cierto?, el caso de Hernán Gil, que yo creo que el tema de Venezuela es súper paradigmático. No quiero ser catete con los Estados Unidos, pero Estados Unidos fue el único país que no mandó rescatistas, sino que mandó marines, mandó militares. Nuestro país, ¿cierto?, Chile, mandó rescatistas probados, digamos, miembros, ¿cierto?, que han participado de varios sismos acá en el país, que saben cómo trabajar en estas operaciones, y Estados Unidos envió militares. Pero te hago un paréntesis justo en esa precisión. Y los perros con el periodista Cavada, que
de la propia fuente, dice que hay un levantamiento de ayuda de Estados Unidos súper importante. Ahora, quizás eso se traduce con personal militar que lleva toneladas de ayuda, pero no en una posición como armamentista, sino en una posición de ayuda y ejecución de la logística del cargamento, de los aviones, los helicópteros. Sí, no quiero señalar que no está prestando ayuda. Son más de 300 millones de dólares. Entiendo que Estados Unidos está desplegando, ¿cierto?, en este operativo, un operativo muy importante, pero a diferencia de otros operativos de otros países, como el nuestro, por ejemplo, tiene un componente militar importante. Y yo lo señalo de esa manera porque no olvidemos que hace no tanto tiempo Estados Unidos invadió el espacio aéreo soberano de Venezuela, secuestró a su presidente, asesinó a venezolanos, bombardeó el Palacio Presidencial, o sea, hace, digamos, poquito rato atrás, ¿no? Y me parece que sí es importante, independientemente de las posiciones políticas que uno pueda tener respecto al gobierno de Nicolás Maduro, resguardar la soberanía latinoamericana. Y cuando tenemos en la Casa Blanca un presidente como Donald Trump, quien ha puesto, insisto, a mí me alata que uno tenga que hablar tanto de él, pero lamentablemente es así la cosa, que ha publicado mapas de Estados Unidos, o sea, y de Venezuela con la bandera norteamericana puesta en ese lugar, señalando que iba a ser el 54 estado. Sí, yo creo que es un tema que a nosotros como latinoamericanos nos debiese llamar la atención de la soberanía de ese país que está, o sea, no solamente está en riesgo, sino que está efectivamente vulnerada porque ocurrió, digamos. Porque... Ahora, los venezolanos por X motivo, que ya lo sabemos, han migrado, son los principales personas que apoyan, en este caso, como dices tú, la invasión de la soberanía de Venezuela, para, en este caso, sacar el régimen de Maduro. Y esas son las personas, creo yo, que son las principales opinantes de la situación de país que están viviendo y que, por supuesto, están obligados a migrar, y muchos de ellos en nuestro país. Conozco muchas personas venezolanas que celebraban por así decirlo, la intervención de Estados Unidos respecto... No, por lo menos fue una intervención. Y en ese caso, de alguna forma, se produce esta paradoja entre invasión a la soberanía, pero al mismo tiempo que sus ciudadanos apoyen esta intervención, y que es la gran mayoría de sus ciudadanos. Yo sería más cauto al momento de señalar mayorías, ¿no? Porque yo por lo menos no tengo los datos precisos respecto a cuánto porcentaje de la población apoyó una invasión extranjera a su propio país. Yo, por lo que tengo entendido, por lo menos, es una minoría, y me parece bien que así lo sea, porque creo que es algo grave, digamos, independientemente del régimen, que otro país te invada y que uno lo aplauda, ¿no? Pero bueno, esa es la situación de Venezuela, un país hermano, ¿cierto?, que ha sufrido muchas calamidades, ¿cierto?, tanto en términos políticos, económicos, militares, ¿cierto? Pero si hay un nuevo temblor o un nuevo terremoto, dicen que hubo mucha corrupción en los tiempos del chavismo y los edificios no están preparados para esos tipos de movimientos, ¿no? Eso mismo te iba a como comentar, que in situ se demostró, incluso por los mismos chilenos que vieron los escombros, las estructuras, pero cero nivel de, en este caso, antisísmico, claro, que ayudó, en este caso, el derrumbe y el desplome de todos estos edificios, que es impactante ver la fotografía del antes y del después, que una cantidad de edificios, pero todos en el piso, o sea, es una cosa que nosotros nos asombramos, que en Concepción se cayó un edificio y para el terremoto de 2010 y en Santiago se estuvo cayendo, quedó ladeado un edificio, y nos sorprendíamos que de la magnitud, pero acá fue fue demoledor. Fue terrible. Y eso con un nivel de escala Richter mucho menor, ¿cierto? 7,5, 7,2 creo que fue, digamos, oscilaban. Sí, sobre 7. Pero sí, claro, fue más superficial. Ya, perfecto. Ahí está Sí, igual quería señalar una cosa ahí, digamos. En primer lugar, Venezuela no tiene normativa antisísmica, hasta donde yo entiendo. Es decir, el último terremoto fue el 76. Y por lo tanto, no tiene una cultura antisísmica, al menos como la tenemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, sí nosotros, por ejemplo, en este caso con la caída de me acuerdo perfecto, ¿cierto?, de ese edificio en Concepción, escandalizó a la población, porque efectivamente uno espera como chileno que el país esté preparado para estas situaciones, ¿no?
En cambio, en Venezuela es un país donde estas situaciones son más anómalas, ocurren bastante menos, y por lo tanto no pasa lo mismo en términos de normativa, ¿no? Ahora bien, respecto al tema de las construcciones, yo quiero aquí hacer una reivindicación, porque las viviendas sociales, un barrio bien importante en Venezuela que se constituyó durante la época, bueno, la época del chavismo son muchos años, ¿no? Pero particularmente uno que son viviendas sociales entregadas durante los gobiernos de Hugo Chávez, se mantuvieron en pie. Mientras que los edificios de lujo, digamos, los grandes hoteles, muchos de ellos se cayeron. Entonces, tampoco me atrevería a decir que particularmente durante la época del chavismo hubo una mala calidad en la construcción de infraestructura pública, porque al menos lo que yo he podido observar es que viviendas sociales entregadas durante esa época se mantuvieron, y hoteles antiguos, ¿cierto? U hoteles nuevos, pero de lujo, digamos, no de viviendas sociales, no construidas por el Estado, sino de obras privadas, se cayeron. Y yo sí creo más bien que esto responde a una puede ser una laxitud normativa, ¿cierto? Producto de un país que tiene poca cultura sísmica, o también, ¿cierto?, de aprovechamiento porque el Estado tiene poca capacidad fiscalizadora. Ahí no lo entiendo, tendría que conocer un poquito más de la realidad, pero para poderlo opinar con propiedad. Sí, puede ser como un conjunto de factores, como dices tú, una falta de normativa en la construcción, y bueno, sí, como también tú, como se ve, se aprecia, la construcción privada también cayó, o sea, es que ahí comparto ese punto. Y en otros temas, la Comisión de Hacienda va analizando todo, pero yo creo que esta mega reforma todavía, aunque sea por un voto, va a salir. ¿Cómo lo ves tú? Así lo ha planteado el ministro, por lo menos. Porque el oficialismo y la oposición están complicados con este asunto, por ejemplo, de las contribuciones. Sí, pues. O sea, a ver, pongamos los datos sobre la mesa, ¿no? Hubo, más que datos, como la secuencia cronológica, ¿cierto? La oposición solicitó una mesa de conversación respecto a este tema para ver medidas complementarias, compensatorias, producto de la reducción de impuestos y por lo tanto de recaudación fiscal. El gobierno aceptó y por lo tanto hubo una mesa, ¿cierto? En esa mesa lo que planteaba la oposición, la izquierda, ¿cierto?, mi sector, era la necesidad de que hubiese medidas complementarias a la exención de impuestos a los grandes patrimonios. Es decir, si usted es dueño de una empresa y por lo tanto va a pagar su impuesto corporativo y con eso se va a poder eximir de todo su pago como persona natural en el global complementario, bueno, que eso no sea así, subámosle o reduzcámosle en lo que se puede compensar del impuesto corporativo al global complementario, para que no sea el 100% de lo que uno pueda traspasar de un lado para otro, sino que sea un porcentaje. Ya, tal vez hoy día el 35%, tal vez puede ser, qué sé yo, el 30%, no sé, pero que sigan pagando tributo por los grandes patrimonios, digamos, por producto del patrimonio personal, no de la empresa. Y lo segundo que se plantea en esa mesa era que la invariabilidad tributaria que la mega reforma plantea 25 años se reduzca por lo menos a 20. Eso es lo que plantea, ¿cierto? Desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, era toda la oposición de centro-izquierda, digamos, reunida con esas dos simples cosas. Pues la reunión última de Bodanovich, la presidenta, con Quirós, no dio resultados. No, pues, y todo ese sector que estaba reunido en esa mesa, ante la negativa del ministro Quirós de avanzar en cualquiera de esas dos medidas, tanto la reducción de la invariabilidad tributaria de 25 a 20, o sea, cosa mínima, digamos, y el que sí exista un mecanismo compensatorio del tema tributario, de que no se reduzca toda, tú no puedas compensar toda la tasa, sino que tengas que seguir pagando un poquito en tu global complementario por patrimonio personal, el ministro Quirós dijo que no. Y ahí, claro, la mesa se rompió y ahora estamos en esta situación donde nuestro sector está llamando en caso que se apruebe, a llevarlo al Tribunal Constitucional. Antes del 15 de junio dicen que antes de la Virgen del Carmen podría ser aprobado. Estamos expectantes. Yo creo que el diálogo va a seguir siendo fundamental, aunque también la posición de Quirós yo creo que está enfocado a que se requieren ajustes bien duros, y ajustes fiscales, y probablemente no se pueda satisfacer todas las peticiones de ciertos sectores para poder llegar a ciertos consensos. O sea, a lo que voy yo, que
que ese estudio de la solicitud, en este caso del sector de la izquierda, me merece que va a tener un análisis, pero lo que va a predominar es la parte técnica. Ahora sí, pues varios economistas han hecho algunas críticas al respecto, pero yo tengo la seguridad que el ministro Quirós sabe lo que está haciendo y necesita más crecimiento para mayor recaudación, que el fondo esencial de la mega reforma. Chile se cae a pedazos, ¿no? Yo creo que Chile estaba mejor cuando la derecha instalaba que Chile se estaba cayendo a pedazos que como está ahora. Y no lo digo yo, digamos, lo dicen las cifras, ¿cierto? La inflación era la mitad cuando estaba el gobierno anterior y la derecha instalaba la idea de que Chile se caía a pedazos. Y bueno, la cifra en general, el IMASEC era positivo, hoy día está negativo, el desempleo era por lo menos 3 dígitos. Ha subido mucho sobre el 9. Sí, estamos sobre el 9 de desempleo. La deuda pública también ha aumentado, o sea, con los 6.000 millones de dólares que solicitó el ministro Quirós, la deuda pública ha superado la línea, digamos, del 45% respecto a los puntos del PIB. Entonces, yo creo que Chile estaba bastante mejor cuando el sector de derecha instalaba la idea de que Chile se caía a pedazos, ¿no? En términos macroeconómicos, por lo menos, me parece bastante evidente que así es. O sea, el 11 de marzo del 2026, Chile estaba mejor que al 6 de julio del 2026. Muchísimo mejor. ¿Qué opinas tú? No, por supuesto, yo creo que en este momento, al 6 de julio de 2026, Chile no se cae a pedazos. Estamos en un proceso de adecuar las políticas públicas que se quieren implementar, expectantes también a la mega reforma, y de alguna forma que estos resultados, que lamentablemente pegaron justo con crisis internacionales del petróleo, temas de crecimiento, se van a ver proyectados, yo creo, a mediano o largo plazo, y esperemos que sea a mediano plazo, respecto a tener ya resultados concretos. Obviamente, yo reconozco que las últimas encuestas pueden tener alguna baja en la aprobación, en este caso, del gobierno del presidente Kast. Bastante fuerte fue. Sí. 60% de esa aprobación, ¿no? Pero sí, pues la aprobación se aumentó la desaprobación, pero se mantuvo la aprobación. Es un efecto lógico de que el interés público se instaló desde la seguridad, que era la principal, por así decirlo, tema de país, se tradujo al tema económico. Es un efecto precisamente coincidente con la subida de los combustibles, que por supuesto le pegó a todos los chilenos, a toda la ciudadanía, a todos nosotros, pero por un tema que escapaba en este caso a la voluntad o a las circunstancias de este gobierno, se vio afectado por eso. Mira, yo discrepo, o sea, y me parece, pero me parece muy evidente que no es así. O sea, que las circunstancias en las cuales nos encontramos hoy día en términos económicos es producto de la acción de este gobierno. El barril de petróleo, el barril de Brent, cuando fue la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cierto?, que le tocó a principios del gobierno anterior, saliendo la pandemia, estaba en $120 el barril. Cuando asumió este gobierno y decidió eliminar el MEPCO, reducirlo, ¿cierto?, el precio del barril estaba a $93, el barril de Brent. Actualmente sigue bajando el barril a nivel internacional, por lo tanto los precios de los combustibles también se estima que vayan a bajar, pero aún así este gobierno no ha querido reponer el MEPCO a su nivel anterior. ¿Y eso por qué? Porque a pesar de que todas las semanas se anuncian 100 pesos menos. Y reponer el MEPCO hoy día, Rocco, no significa un gasto fiscal. Reponer el MEPCO hoy día significa mayor recaudación fiscal. Porque lo que hace el MEPCO es una banda. Es un impuesto que lo que hace es que grava más cuando el precio está bajo y subsidia cuando el precio está muy alto para mantener el valor del consumidor en una banda. Entonces, este gobierno lo que está haciendo es no querer reponer el MEPCO para eximir de impuestos, en este caso, ¿cierto?, a las distribuidoras de petróleo en nuestro país. ¿Y eso por qué? Porque están convencidos ideológicamente
no científicamente, no empíricamente, de que los impuestos son algo negativo para la actividad privada. Y eso es una entelequia ideológica, es decir, es una idea que no se ha probado materialmente. En ninguna parte del mundo los impuestos significan una disminución de la actividad económica, sino que al contrario, los impuestos son una manera que tiene el Estado para recaudar recursos y activar la economía a partir de inversión pública. Nuestra región es el principal ejemplo de ello. Nosotros dependemos de la inversión pública para generar actividades, obras de construcción, necesitamos inversión pública para generar actividad económica relacionadas con educación, con salud, con la administración pública, que es el segundo productor de riqueza de toda la región, invariablemente, digamos, todos los años. Entonces, el Estado sí produce riqueza. Lo que pasa es que ideológicamente el sector que acaba de llegar al gobierno es un sector que, desde mi punto de vista, y lamento la palabra fuerte, pero me parece que es un sector fanático, ideológicamente hablando, que no atiende a la razón de la empiria, a la razón de la evidencia histórica y ni económica, y solamente se basa en sus creencias. Porque, para ser franco, no tenemos ninguna evidencia de que el ministro Quirós está haciendo las cosas bien, sino que tenemos la evidencia de todo lo contrario. Tenemos la evidencia de que lo está haciendo mal. Tenemos la evidencia de que en 3 meses duplicó la inflación, de que en 3 meses el IMASEC ahora es una tasa negativa, que en 3 meses aumentó el desempleo casi en cuatro dígitos, y aún así sigue habiendo personas que defienden al ministro Quirós, no porque su propuesta de reforma esté avalada por expertos o por algún criterio técnico, sino que a contracorriente de todos los organismos técnicos que tenemos en el país que buscan velar por la estabilidad macroeconómica de nuestro país. El Consejo Fiscal Autónomo, el mismo Ministerio de Hacienda, la misma DIPRE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central. Yo la verdad no sé qué más hace falta. ¿Pero crees tú que está dentro del ajuste lo que dice Benjamín? Creo que incluso el gasto público, como mencionaste, más gasto público, dentro del proyecto del ministro Quirós también el gasto público tiene que ser más eficiente. Para poder, en este caso, ¿qué sacamos con tener mayor recaudación si el gasto público va a ser poco eficiente o ineficiente respecto a ese tipo de procesos? Se ha detectado, y con todas las noticias que hemos visto del gobierno anterior, que la cantidad de millones que no están justificados Sin rendir. y sin rendir, que de alguna forma eso evidencia que hay un gasto público mal administrado. Y de alguna forma que, insisto, yo creo que el ministro Quirós quiere enfocar que el mayor crecimiento y por lo tanto la mayor recaudación se va a enfocar en este caso con el incentivo de la inversión, ¿cierto?, mediante la reducción de impuestos que va a favorecer también a las pymes y también el mayor consumo y por supuesto se va a ampliar las bases de recaudación, o sea, se va a ampliar con la mayor y obviamente con tener un marco jurídico seguro para el inversionista, o sea, eso también es muy importante para el inversionista, que no le van a cambiar las reglas del juego, que no van a haber normativas perjudiciales y que de alguna forma se quiera invertir a largo plazo. Eso yo creo que es el centro, el foco y del programa del presidente José Antonio Kast y que lo está liderando en este caso el ministro Quirós. Sí, yo creo que lo que pasa es que la evidencia señala lo contrario, digamos, porque uno puede tener esa creencia, ¿cierto?, esa fe, pero la verdad de las cosas es que, como decía anteriormente, el mismo Consejo Fiscal Autónomo, el mismo Banco Central, el mismo FMI ha señalado de que la recaudación fiscal no va a aumentar ni siquiera al 2031, o sea, bastante después de que ustedes dejen el gobierno, no se va a recuperar el daño que le van a hacer en caso que se apruebe esta reforma al erario fiscal y dañar el erario público, dañar los recursos que maneja el Estado es dañar al país, digamos, finalmente, y sobre todo a quienes son más vulnerables. Tenemos un gobierno que prometió la idea de volver a crecer, ¿cierto?, de empujar el crecimiento económico, pero que no tiene ni siquiera un plan económico para la región de Aysén. O sea, tenemos un gobierno que prometió seguridad y no ha presentado ni siquiera un plan de seguridad
a nivel público. De hecho, ha señalado que el plan de seguridad de este gobierno es del gobierno anterior. Entonces, y lo entregaba por casa acá cuando vino acá, con respecto a la carretera austral, con respecto a los puentes, a las inversiones, con respecto al turismo, la navegación. ¿Tú dices que ese es el plan regional económico? O sea, en 3 meses de iniciado un gobierno es como un avance. Y la cantidad de plata que se está poniendo en la mesa. No, sin duda. Yo creo que el plan Ruta Austral, ¿cierto? Que el plan que presentó el presidente José Antonio Kast de 800.000 millones de pesos, sin duda que es un gran anuncio, ¿no? Es un gran anuncio. Ojalá se materialice. Son 5 años, ¿no? Claro, son 5 años de ejecución y pretende pavimentar prácticamente Pasadito Cochrane. Y yo creo que de ocurrir, sin duda que es un gran anuncio, un gran logro y una gran política pública que nosotros, yo creo que en la región transversalmente lo avalamos. Y eso va a aumentar pero por ley yo quiero señalar que por ley deben presentar un plan regional económico que no han presentado. No sé si ni lo han presentado regionalmente tampoco por parte de las autoridades principales acá. Exacto, por eso lo señalo. Eso lo vimos hoy día. Lo vimos hoy día mismo, por eso lo digo. De que debían haberlo presentado, no se ha presentado y es importante que se presente porque si es un gobierno que promete crecer, ¿cierto? Tiene que tener un plan para ello, ¿no? Eso tiene que verlo el CDMI de Economía. Exacto. Y al mismo tiempo el gobierno central también tiene que tener un plan para crecer. Y para crecer no basta con la fórmula Quirós, no basta con la fórmula de eximir de impuestos a los grandes capitales con la promesa de que ellos vayan a invertir más, porque eso no es incentivo suficiente para la inversión. La inversión se produce una vez que tú tengas como Estado, ¿cierto? Aperturas mercados, genera sistemas económicos donde es posible y hay certidumbres de poder invertir. La inversión extranjera directa durante el gobierno anterior, del gobierno del presidente Boric, fue la más alta en los últimos 15 años. Se generaron más certeza económica, más certeza jurídica, ¿cierto?, para la inversión económica. Hoy día está ocurriendo todo lo contrario. La economía se está ralentizando. La inversión extranjera se está yendo del país porque ven un país que en poco tiempo se ha convertido en un país poco serio en materia económica. Un país que ni siquiera apoya a la candidata a la presidencia, o sea, a la Secretaría General de Naciones Unidas de una expresidenta en 2 mandatos. O sea, convirtieron en tiempo récord un país que era serio, que tenía una institucionalidad estable, una institucionalidad que se respetaba a nivel internacional, que era su principal activo político, a un país trampista, a un país dividido, polarizado y con política económica que no resisten evidencia empírica, que no tiene sustento. ¿Ves tú que este país va a estar igual que Perú? No, yo no digo eso. ¿Esté dividido? No, yo no creo. No, yo por eso no creo ni siquiera que el país se caiga a pedazos, como sí lo creía José Antonio Kast y sus seguidores, ¿cierto?, a finales del gobierno anterior cuando les tocaba prepararse para la campaña. Yo no creo que el país se caiga a pedazos. Lo que creo es que este gobierno está horadando la institucionalidad pública de nuestro país y quienes hemos sido los principales defensores de dicha institucionalidad, los principales oficialistas, por decirlo así incluso, hemos sido quienes somos oposición. Y quienes les toca hacer oficialismo, a quienes les toca gobernar, se han dedicado a hacer oposición y a hacer acusaciones constitucionales a ministros que ya dejaron de ser ministros y que en el caso del ministro Grau fue ministro durante 3 meses, ministro de Hacienda, y lo acusan constitucionalmente por un cálculo que hace la dirección de presupuesto a nivel nacional, que son los funcionarios de carrera, que son los mismos que están operando hoy día. Pero quedó claro, porque con Steiner va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ah? ¿Tú crees que, aunque se necesitan menos votos, se necesitan como 33 votos nomás de los diputados, algo por ahí, o de los senadores, pero tú crees que va a pasar lo mismo? Porque esto ya se chacreó, porque los mismos senadores dijeron, paremos esto, ¿no? Claro, sí, no, afortunadamente ahí primó la razón, pero la Cámara de Diputados no fue igual. Ah, no, porque... Y lo mismo con este caso, la mega reforma. Uno esperaría que prime la razón... El partido de la gente, eran 14 votos. Es que por eso te digo... Pero ellos no están en el Senado. Exacto. Y por eso en el Senado es más fácil construir acuerdos. Pero por lo mismo, este gobierno es bastante responsable de lo que yo te comentaba anteriormente. Es decir, de horadar la estabilidad institucional, de horadar, digamos, los principios de la República. Yo creo que Diego Portal estaría muy molesto de que sus admiradores, ¿cierto?, contemporáneos, sean personas que yo creo que tienen muy poco respeto por la institucionalidad de la República y por la estabilidad de las instituciones y que no dudan en apostar la credibilidad, en este caso del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, para jugarretas políticas de corto plazo. Pues están agarrados entre mismos, en el sector mismo de ustedes,
están agarrados Cruz Coque, O sea, hay que confesar. Alessandri dice que no son ni chicha ni chancho, Sí, la derecha están agarradísimos, entonces el presidente también ve que se le disminuye la gente de apoyo. Sí, precisamente como dices tú, creo que en este momento la derecha estuvo viviendo un tambaleo de confianzas, pero de política. Matei parece que se está reajustando. Sí, pero ahí precisamente viene el liderazgo de José Antonio Kast de reunir a los presidentes de partido de su sector, no voy a decir de su coalición, pero de la fuerza política oficialista que está gobernando en este momento, para en este caso realinear las filas en cuanto a una mayor coordinación entre los partidos y un llamado de atención que de alguna forma mirar en este caso el objetivo final de este gobierno. Ahora, eso se tradujo con ciertos acuerdos que, bueno, como un ejemplo, se van a reunir cada 15 días los presidentes de partido para no salgan a la luz conversaciones en los noticieros o con los periodistas que lo pueden conversar ellos mismos. Yo creo que eso ha sido como una muy buena señal de José Antonio Kast, de nuestro presidente, en este caso, reunirse con los presidentes de bancada. Sí, porque yo vi el caso de Bópoli, el presidente Bópoli, Coque, que le dijo ni chicha ni chancho. No, claro, no, le dijo al Partido Nacional Libertario, usted no puede tener chicha y chancho, tiene que escoger, no puede ser oposición y gobernar. Claro. Ahora, estamos claros, o sea, el Partido Nacional Libertario desde un comienzo dijo que no iba a participar dentro del gobierno. Claro. Y que no quiere estar dentro del gobierno. Comparte muchos, sí, no quiere estar. Pero tenemos secretarios del Partido Nacional Libertario. No, porque no comparte, o sea, de alguna forma eso le garantiza una autonomía, su individualidad como partido, y precisamente las reglas fueron claras desde un principio. Y en ese sentido, el llamado en este caso, a formar parte, la interpretación, no sé, si es a formar parte o alinearse, yo la comparto en el sentido que el Partido Nacional Libertario ha sido muy claro en ese sentido. Bueno, quizás en lo regional se nos viene mañana o pasado mañana la llegada de la ministra Chomalí de Salud. Y el tema, no sé si lo hemos tocado nosotros acá, como el asunto de la ubicación de un hospital, es uno de los temas. Es uno de los temas, sin duda. Como el crecimiento también que vamos a tener para todo este desarrollo. ¿Tú tienes más o menos claro qué pedirle o qué solicitarle a la ministra? Yo le pediría a la ministra el aumento de la resolutividad de la APS, ¿no? del área ¿cierto? De primaria de salud, porque es súper importante que el área primaria de salud aumente su resolutividad en una región como la nuestra, donde tenemos un solo hospital de alta complejidad. Todos los demás hospitales, ¿cierto? Regional. Claro, a nivel regional, ¿cierto? Que el hospital de Coyhaique, que es el único que tiene alta complejidad. ¿Eso qué significa? En términos bien concretos. Significa que si usted está embarazada y su embarazo tiene algún grado de riesgo, y por lo tanto tiene que ser un embarazo con asistencia médica, ese embarazo tiene que ocurrir en el hospital de Coyhaique. Entonces eso significa que una mujer embarazada ¿cierto? de la Junta tiene que trasladarse para acá, ¿no? Para poder parir. Y eso, sin duda que es un problema en términos de política pública y se podría subsanar si nuestra área primaria de salud, ¿cierto? La red asistencial tiene mayor resolutividad. Y eso tiene que ver con un modelo tal vez distinto al que se ha practicado en otros lugares, ¿cierto? Un modelo donde podamos tener más una salud de carácter familiar, como fue la reforma, ¿cierto?, de la ministra Bachelet, que apuntaba a que a los EFAM, a los ECOF, ¿cierto?, a este componente familiar de la salud primaria, que al tener un proceso de seguimiento y tener mayores competencias, tú puedes resolver algunas cosas. En concreto, también se resuelve, por ejemplo, pudiendo resolver algunas cuestiones en esos sectores, como por ejemplo con radiografías, ¿no?, que tú puedas hacerte en el área primaria de salud, que hoy día en muchas ocasiones no se puede porque no están las máquinas para poderlo hacer.
Y tú estás preparándote para tener un hijo, ¿no? Tu señora. Y usted Sí, como la familia, sí. ¿Lo van a tener acá en Coyhaique? Sí, en Coyhaique, sí. ¿Y cómo ves la atención? No, la atención, por lo menos nos hemos instruido que por lo menos la parte maternidad, está bien cubierta, están las atenciones técnicas, asistencias personales, opciones de que las mamás puedan tener algunos tipos de comodidades que especialmente, que yo no sabía, no tenía idea, que hay muchas opciones de que la mamá se sienta cómoda al momento del parto y que, bueno, nos da una tranquilidad, en este caso, que nazca acá. Así que Qué bueno. espero que todo salga bien. Así. El parto respetado. Sí. Es muy importante. Y bueno, y como derecho también como a la mamá, ¿sí? Como derecho a la opción y poder en este caso tener ese tipo de condiciones más cómodas para el momento del parto, que es una situación también es muy fuerte. O sea, el parir, en este caso, traer un niño a la luz, requiere ciertas condiciones especiales que, por supuesto, por lo menos el hospital de Coyhaique vemos que las cumple satisfactoriamente. O sea, tú prácticamente te diste cuenta que acá sí o sí hay que llegar a un solo lugar. Sí, a menos que cambien las condiciones, pero espero que no. O sea, hasta el momento todo acá. No puedes opinar si el hospital está bien abajo o allá arriba, ¿no? Sí. Porque hay sí, pues no, pues, hubo toda una discusión por el tema de la ubicación como que es la reposición del hospital viejo, ¿cierto? El hospital que ya tenemos, pero también de la construcción de un nuevo hospital, ¿no? Y ahí está la discusión si es que esa nueva facilidad, ese nuevo edificio, ocurría en las canchas, donde actualmente está el estadio, si está abajo, o bien arriba, en un terreno, ¿cierto?, del liceo agrícola. Y van a estar las canchas ahora. Claro, y va a ser al revés. O sea, se perderían unas canchas, las que están... Pues no, pero se van a reponer, el estadio se va a reponer allá arriba. Se respondió. Claro. 7 hectáreas. Sí. Claro. Entonces, nosotros, ha habido todo un tema, porque por un lado el gobierno central ha mantenido su reticencia respecto al tema, el municipio también al comienzo, y después ya aclararon que efectivamente el sector, digamos, de las canchas, por decirlo así, es un sector que sí es de uso para fines de salud. Entonces, desde entonces se ha ido resolviendo el tema. El último sector en dar vuelta en ese sentido era vivienda, porque vivienda está con interés probablemente en ese terreno, y ya se resolvió con un acuerdo que ocurrió hace poquito, ¿no?, en el gobierno regional, y afortunadamente desde entonces ya está claro que el nuevo hospital va a estar instalado en el estadio. Había preocupación hoy día en la última jornada ¿sí? Claro, con los aiceninos, porque los aiceninos, tú sabes, van a tener que estar durante 8 meses con el puente cortado. Por el puente Ibáñez, sí. Por el puente Ibáñez, pero pueden transitar la gente a pie. O sea, la gente puede circular caminando. Sí. Entonces yo le decía, bueno, habrá que tener un bono, un subsidio para los transportistas, porque tienen que dar ahora una puerta por el puente Dum. Claro. Entonces deberían tener un subsidio, le decía yo, o este auto de aquí le entregue un vale para que caminando se suba otro vehículo sin mayores costos, y hablaba de un subsidio. Y don Eligio dijo, ese es un tema exclusivamente, dijo, de los aiceninos. Los coyhaiquinos no tienen ni idea. Entonces yo le dije, perdóneme, le dije yo, que nosotros somos consejeros regionales. Ok, me lo imagino. Con toda la región. Sí. Pero con la buena onda. No, sí, buena onda, porque sí. a don Eligio le tengo mucho cariño. Sí, pues sí. Bueno, hemos estado viviendo días bien especiales acá. Sí. Oiga, Rocco, ¿y qué otra alternativa se evalúa ahí, además de lo del puente Dun, o esa es la única alternativa que existe? No, es la única alternativa durante 8 meses. Sí. Bueno, tampoco es tanto, pero es harto. Tiene que buscar una fórmula de también tener como algunos elementos de municipales, deportivos, servicio de impuestos internos, tesorería. También en la otra parte, donde Claro. Oficinas chicas. Claro, transitorias, ¿no? Transitorias Sí. durante estos No, porque meses. uno piensa a modo general, ¿no?, de que nuestra región ha crecido bastante a espaldas del agua.
y sobre todo en localidades como Puerto Aysén, donde el agua está muy presente. En el litoral. Claro, no, pero particularmente en Puerto Aysén, como ciudad, el agua está ahí, ¿no? Y hay muchos planes, han habido muchos planes, muchos planteamientos, ideas, ¿cierto?, de hacer navegable el río, de tener como, o sea, Claro. navegable en términos no como atractivo, ¿cierto? De aprovecharlo, ¿no? De capitalizar eso como en términos de política pública. Paréntesis, quiero como dar una anécdota que precisamente cuando hubo este temporal el día lunes pasado, yo estaba en la ciudad de Valdivia. Bueno, Muy buen ejemplo de una pero ciudad. quiero Claro. conectar esa información, sus Tienen ríos sus propios navegables, sus taxis navegables. Claro. Yo quedé maravillado. Yo, debo confesar, no conocía Valdivia. Pero es distinto. Y ahora sí. Aysén es distinto. Sí, no, sí, por supuesto que es distinto, Porque- pero la iniciativa podría en este caso evaluarse. Encontré, bueno, Que las distancias son muy cortas en el río de Aysén versus Valdivia. Valdivia se expande, tú te puedes subir a un taxi, te vas para otro sector y llega a una población. En cambio aquí en 2-3 cuadras ya no estás conectado con la ciudad. Bueno, es un tema que tienen que solucionarlo los ayseninos, pero como el también- Mapocho navegable. Claro. Oye, pero se ha logrado en parte, ¿no? O sea, quedó como la cuña ahí chistosa de Joaquín Lavín en su momento, pero en parte el Mapocho en Santiago es parte de la ciudad, se ha logrado integrar, ¿no? Está la ciclovía al lado. con las playas de Lavín. Claro. Las carreras de los botes de las facultades parece que son de Derecho e Ingeniería, ¿o no? En el Mapocho. Ah, ya, bueno. Hemos crecido desde el puente Calicanto para acá. ¿Ah? Bueno, quiero agradecerle la jornada. Hemos compartido, conversado algunos temas junto con Inquieto. ¿Ah? Tú- Sí, ah, delicioso café inquieto. No, Café espectacular. Inquieto. Sí. Y bueno, tenemos también un establecimiento que también está en 21 de mayo, que tiene que ver con elementos de Phuket. ¿Cómo le llaman ahora? ¿Buquet? Un negocio que tiene que ver con... ¿Boutique? No es Phuket, que está en toda la esquina donde venden estos quesos. Como gourmet. Gourmet. Ah, gourmet. Gourmet Patagonia. Bien. Es que yo, Ah, Excelente. sí, al lado de Frío Sur, ¿no? al lado Frío Sur. Sí, sí. Oye, date una vuelta. Sí, voy a ir. No, el otro día fui, de hecho, compré unos quesitos, y un salmoncito también, para compartir. No, muy bien, no, Sí. excelente. Gourmet Patagonia está con nosotros y Óptica Imagen, están todos en 21 de mayo. Eso. ¿Ah? Así que vamos a ver si logramos, como dijo el capitán de la Esmeralda, ir al ataque, muchachos, al abordaje. Por supuesto. Con el 21 de mayo. Que tengas una linda jornada. ¿Y cuándo va a ser papá usted? Estaba proyectado el 24-25 de agosto. Ah, para el Sí, próximo el mes. próximo mes. Así que. Solamente éxito. Y muchas gracias, Rocco. Y muchas gracias por la invitación. Y nos vemos la próxima semana porque usted va a seguir reemplazando a don Felipe. Está Bueno, de tenemos que conversar con don Felipe que, bueno, si es necesario, sí, por supuesto, yo encantado de... ¿Cuándo de- vuelve Felipe? No lo sé, la verdad, no, pero no sé la fecha cierta. Quizás el invierno va a Si estar... me invitan, voy. Eso es. Ah, Yo lo mismo. sí, claro. Yo tenía un grupo, se llamaba Si me llaman voy. Eso. Si me llaman, voy. Bueno, Claro. gracias. Te pegaste una dupla hoy día. Sí, muy bueno. Buenas noches a todos que nos escucharon el día de hoy y nos vemos un próximo lunes aquí en Roco Y TV. por supuesto mañana, a las 8 de la mañana, este programa se retransmite a través del 95.3 Radio Coyhaique y nos reencontramos, por supuesto, mañana nuevamente con más diálogo regional. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao.